Bueno, buenos días muchachos. Eh, lo primero es pues, pedirles disculpas por no poder ir presencial. Pero pues ayer estaba bastante enfermo y no sabía cómo iba a estar hoy. Entonces pues era mejor prevenir y cuadrar esto para de una vez evitar cualquier inconveniente. Bueno, la idea de hoy es seguir con temas generales de la capa 2. Yo creo que hoy terminamos los temas de la capa 2, generales de la capa 2, y ya comenzamos a ver Ethernet y hablar de Ethernet. Y con esto pues nos metemos de lleno en el tema que entraría en la primera evaluación. Eh, Voy a compartir por acá. Estos dos. Sí. Y em, no sé, share, está por acá. Listo. Voy a poner los participantes. Ay, ¿por qué me perdí el whiteboard? No, te quiero dar el whiteboard. Y pongamos acá el chat también. También pregunta. Listo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos la clase pasada. Simplemente como algunas generalidades de la capa 2. Vimos funciones que están asociadas a la capa 2, que algunas normalmente no se utilizan, pero están ahí definidas. Eh, Listo. Entonces nos quedamos un rato en control de flujo, después en detección de errores y finalmente queríamos comenzar a hablar de control de acceso al medio. En control de acceso al medio, bueno, ahí es interesante hablar de cómo, para qué sirve eso. Y en realidad el control de acceso al medio lo que busca es entregar mecanismos. Un momento por acá. Para resolver el problema de asignación de canal. Entonces, acá pongamos mecanismos. Hoy este tablerito se ve como maluco aquí. Para resolver el problema de asignación de canal. Es que esta tablet para que tengo acá para copiar, no sé, como que no estoy acostumbrado, evidentemente. ¿Cómo así? Esto tiene sentido en un medio compartido. ¿Por qué? O sea, en un medio compartido quiere decir medio compartido. ¿Por qué en un medio compartido? Pues donde varios usuarios tratan de acceder a un recurso compartido. Por ejemplo, en una tecnología inalámbrica, en Wi-Fi. En Wi-Fi, varios usuarios tratan de acceder a un medio compartido, que pues, usted lo podría definir como el aire, pues, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene que implementar una técnica de control de acceso al medio. Por ejemplo, una clase. Cuando nosotros estamos en la clase, yo tengo que coordinar el acceso al medio, o sea, cómo ustedes hablan, para que
no haya colisiones o no haya problemas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dos estudiantes hablan al mismo tiempo? Entonces va a haber una colisión, no se va a entender. Y eso no significa solamente asignar turnos, sino que en ocasiones cuando hablan, porque no es, yo nunca como que determino, no, bueno, para acá para hablar hay que levantar la mano, no, el que quiera hablar, habla. Hay gente también que levanta la mano, pero entonces cuando dos estudiantes al mismo tiempo y colisionan, o sea, eh, se chocan, pues lo que dicen, entonces lo más normal es que justo después que los dos se chocan, los dos empiezan a intentar hablar de nuevo, entonces se vuelven a chocar. Entonces ya después como que llegan y dicen, no, hacele vos. Entonces ya miren que hay como una especie de algoritmo que dice cómo se comparte el medio. Al final nos terminamos escuchando, a menos pues que sea una pelea, pues, ¿cierto? Pero en una clase normal, pues nos terminamos escuchando. De alguna manera terminamos escuchando a todos. Entonces es una técnica de acceso al medio, tiene utilidad en un medio compartido. Si usted tiene un medio dedicado, no tiene mucho sentido tener un método de acceso al medio. Por ejemplo, DSL, recuerde que entonces, ¿dónde no? Los medios dedicados. Por ejemplo, DSL, lo que tiene usted, tiene un equipo que se llama un DISLAM. Yo sé que lo han visto por ahí. eh, de hecho, ahorita les muestro cómo es un DISLAM. Y el DISLAM lo que tiene son líneas de par telefónico conectadas a los módems de los clientes. Este medio es completamente dedicado. Entonces usted acá no tiene que implementar un método de acceso al medio. ¿Por qué? Porque todo el canal es para este equipo. Y donde sí, por ejemplo, pues ya hablamos de Wi-Fi o incluso en tecnologías cableadas como híbrido, fibra coaxial, donde yo lo que tengo es un CMTS. Eh, Estos son muchas siglas, yo sé, pero eh, el DISLAM es simplemente, vamos a ver si lo encontramos. Eh, el DSLAM significa Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Entonces es un multiplexor de usuarios. Entonces vea que sí tiene sentido. ¿Por qué se llama multiplexor? Porque usted de acá saca una sola conexión hacia una red IP. Yo sé que ustedes han visto esto en la calle. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Ahora no. Google Maps. A ver, ¿qué ponemos? Yo sé dónde hay uno exactamente. Eh, la bomba Primax 70. A ver. Eso está por acá. Creo que esta es la 70, de esta por acá. Ah, no, me parece donde no era. Ven, es... Uy, me fui muy por allá. Mira que por acá es. Ah, este ya lo quitaron. Bueno, ya están haciendo labores de migración. Cabía. Uy, les quedé mal. Bueno, pero un DISLAM es simplemente
un armario que acerca, digamos, el acceso a Internet a los usuarios. Bueno, sí, yo creo que a ver, no, también lo llamaban Adines, que eso es Street Islam. Uy, salió fue un juego. Ustedes van a ver en la calle cosas como parecidas a estos armarios, listo, a estos grandes armarios. Y eso, de ahí usted va a recibir normalmente el internet. Esos armarios entregan un canal dedicado a los usuarios finales. Canal dedicado no necesariamente es mejor, todo depende mucho del ancho de banda que usted tenga en la tecnología y las características de la tecnología. Listo. Por otro lado, en HFC, el CMTS lo que hace es que sale un canal coaxial. Eso después se cambia a fibra, pues, pero digamos para efectos prácticos es coaxial. Y ese coaxial lo que hace es que se ramifica a los usuarios. Entonces los usuarios para poder hablar, o sea, para poder enviar la información al CMTS, como comparten el mismo canal, tienen que utilizar un método de acceso al medio, que en este caso es TDMA. Y por otro lado, cuando el CMTS envía la información hacia ese lado, lo que hace es que utiliza una técnica de multiplexación. Entonces, miren que son cosas diferentes. ¿Por qué? Cuando el canal de subida es de muchos a uno, normalmente hablamos de técnica de acceso al medio. Pero cuando hablamos de uno a muchos, hablamos de multiplexación. ¿Por qué? Porque el CMTS tiene que multiplexar el tráfico a los diferentes usuarios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de TDMA. Entonces, una cosa es, o sea, el método de acceso al medio. Una cosa es eso, otra cosa es, que es diferente, es una técnica de duplexación. Entonces, el método de acceso al medio lo que nos dice es cómo varios usuarios comparten el canal. La técnica de duplexación me dice cómo transmito y recibo sobre el mismo canal, por ejemplo, o cómo garantizo que una comunicación sea bidireccional. Entonces, hay una muy sencilla. Entonces, como hay varias técnicas para duplexar, que eso no lo vamos a ver acá, y es simplemente se hace mucho con los switches y con los routers a nivel grande, y tenemos una fibra, por ejemplo, para la transmisión y otro enlace para la recepción. También se hace en Internet actual nosotros tenemos unos cables para transmisión, unos hilos para transmisión, unos hilos para recepción. Entonces, diferentes, mire que eso no tiene que ver con método de acceso al medio, tiene que ver con la duplexación. Otra técnica de duplexación muy común es, usted tiene un solo cable, y lo que hace es que tiene una frecuencia F1 para transmitir y una F2 para recibir. Entonces usted, que eso pasa, por ejemplo, el cable modelo pasa, por ejemplo, en las tecnologías celulares. Usted tiene unas frecuencias en las que se sube para enviar información al radio base y otras frecuencias que la radio base utiliza para enviar información. Esa es otra técnica de duplexación, utilizar, o sea, eso es canalización, básicamente. Y la última, que también es muy común, bueno, no, esta no es tan común, pero se parece mucho a las de los walkie-talkies. Es usted tiene simplemente slots de tiempo, tiene time slots. En este transmite, en este recibe, en este transmite, en este recibe. Entonces,
usted normalmente esto donde lo utiliza, donde necesite medios que sean o parezcan full duplex. Porque este, por ejemplo, no es full duplex, o sea, sino una emulación de full duplex. O sea, los time slots son tan cortos que el usuario tiene en la cabeza que en realidad es una comunicación bidireccional todo el tiempo. No como los walkie-talkies o los Avantel, que antes, no, Avantel antes lo único que hacía era entregar un servicio como de push to talk. Lo tenían, por ejemplo, en muchas empresas mineras, había muchos de esos, muchos taxistas había también que tenían Avantel. Entonces, eso era un push to talk. Entonces uno no podía transmitir, acá no podía transmitir y recibir al mismo tiempo, como pasa en esa última, pero pareciera, en la última pareciera. De hecho, los chinos, la, la, la tecnología celular de los chinos, la telefonía celular de los chinos utiliza ese método de duplicación que se llama time division. Esto te quedó horrible. Time division multiplexing. Duplexing, perdón, duplexing. Y esta se llama frequency division duplexing. Entonces hay una emulación del full duplex. Listo. Entonces una cosa es una técnica de acceso al medio, otra cosa es la técnica de duplexación. Usted con la técnica de acceso al medio no garantiza que un medio sea full duplex o que una comunicación sea full duplex. Usted garantiza que todos los usuarios que comparten el medio puedan tener acceso al medio. Con la técnica de duplexación usted garantiza que se pueda transmitir y recibir. Estas son dos cosas diferentes. Entonces, hay diferentes técnicas de acceso al medio, como se pueden agrupar eh, en tres grandes grupos. La primera es canalización, la segunda es acceso controlado, esto lo vamos a explicar rápidamente, y nos vamos a quedar un rato en unas terceras que se llaman de acceso aleatorio, que un rato espero que sea nada más la clase de hoy. Entonces, eh, vamos ahí como a revisar todas esas técnicas. De ahí, pues, lo que ya seguimos hablando un poquito más de acceso aleatorio y ya ahí comenzamos con Ethernet. Listo, entonces, en la canalización, vamos acá. Canalización, seguramente algunas las han visto ya. En la canalización lo que hago es asignar de manera explícita el canal. ¿Qué es un canal? Muchas cosas. Entonces, ¿qué es un canal? Puede ser una frecuencia, un slot de tiempo o un código, por ejemplo. Puede ser todas las cosas. Acá hay, digamos, técnicas como FDMA, que es Frequency o Frequency Division Access Multiplexing. ¿Qué es lo que hace eso? Ah, bueno, listo. Usted, por ejemplo, tiene un nodo que es una radio base en este caso, y usted tiene que conectar a varios usuarios.
Entonces lo que usted hace es que pues, en el canal de subida, usted asigna una F1, acá una F2 y una F3. Entonces se ve como si usted tuviera un ancho de banda disponible y lo que hace es que parte este ancho de banda en diferentes frecuencias, con una banda de guarda, pues, ¿cierto? Entonces, esta frecuencia se la asigna al usuario 1, esta frecuencia se la asigna al usuario 2 y esta frecuencia se la asigna al usuario 3. Y lo que hizo fue, ok, tengo un medio y lo comparto simplemente asignando frecuencias. Entonces hizo una canalización, o sea, creó canales aparte de la frecuencia. Dividió la frecuencia en más canales. El segundo conocido acá se llama TDMA. Voy a buscar acá un gráfico más fácil porque esto como que no está dibujando bien. Entonces esto es Time Division Access Multiple Access. Uy, esto lo dije mal, perdón. Esto no es así. Multiple Access. Qué pena con ustedes. Súmense ahí un punto 0,5 porque nadie me dijo nada de que están poniendo en el seguimiento. Vamos a ver si hoy regalo el otro punto 0,5. Multiple Access. Listo. Entonces TMA. ¿Y esto qué consiste? Acá no, pues podemos hacer también división en frecuencia, pero acá lo que hacemos es que no le asignamos la frecuencia siempre a un usuario. Vamos a ver si TDMA. Ah, acá está. Copy image. Oiga. Entonces, Open Image in New Tab. Y copiamos esto. Ok. A ver, esto lo puedo mover así. Está muy cansón. A ver, listo. Entonces lo que habíamos dicho, era FMA lo que hace es que asigna por todo el tiempo, asigna una frecuencia a un usuario. Time RDT. Esto, Juan, no sé, ¿a qué te referís? TDMA, o a qué es que no te entendí igual. Bueno, vamos a esperar a ver si de pronto ahorita se organiza la conexión. Entonces, listo, mire que en FMA, que es el primero que vimos, toda la frecuencia se asigna a un usuario todo el tiempo. En TMA, vea que ya lo que hago es, esos mismos canales que tenía en frecuencia lo divido en el tiempo. Es decir, usted puede utilizar esta frecuencia en este instante de tiempo para transmitir. Entonces yo asigno espacios de tiempo a los usuarios para que transmitan. Y cada canal es un slot de tiempo. Entonces vean que yo estoy aprovechando mucho mejor el recurso, porque ya tengo todas las frecuencias y tengo más canales. Entonces esto es TMA. Mientras que CMA lo que tiene es
le asigno la frecuencia completa al usuario todo el tiempo, pero entonces, ¿cómo lo diferencio? De pronto los que vieron algo con Pedro Pablo en señales 2, lo que hago es asignarle un código al usuario. Asigno a cada usuario un código. Y lo que hago es que yo sé ya cómo decodificarlo. CMA, pues por ahí para que pueden buscar cómo funciona CMA, de pronto de los que se acuerdan, los que vieron con Pedro Pablo, lo que usted hace es que usted multiplica la señal por un código pseudo-aleatorio. Y usted recibe toda esa señal, o sea, entonces usted ya mire que todas las señales están mezcladas y cuando recibe la señal, lo que hace es que esa señal la multiplica por su código y es capaz de extraer la señal original. Esa es la magia del CMA, que es Code Division Multiple Access. Multiple Access. Ahí pido disculpas por lo mal que está escribiendo, pero es como que esta tablet no se acomoda muy bien a Ubuntu particularmente. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, eso es muy utilizado, o sea, es muy utilizado en las tecnologías celulares, pero las tecnologías celulares actuales no utilizan ninguna de estas tres, sino que utiliza una que se llama ortogonal frequency multiple access, que o FDMA, que es muy parecido al FDMA, sino que usted no necesita bandas de guarda, son portadoras ortogonales entre sí y lo que usted le permite eso es tener em, como o sea, menos espacio entre portadoras. Ah, que creo que eso también lo ven eso es muy viejo pues en general. Eso también lo ven en la clase de Pedro Pablo. De hecho, vamos a ver si acá está. Pues en realidad miren que las subportadoras se pueden traslapar, ¿cierto? Lo importante es que sean ortogonales entre sí. Listo, eso lo que significa pues es que cuando usted la representa, el producto punto entre ambas sea cero. Eh, Eso es lo que utilizamos actualmente. Wi-Fi está utilizando ya eso hace rato. LTE utiliza eso hace rato. Entonces vea que son canalización. Usted está dividiendo un canal grande para muchos usuarios utilizando diferentes técnicas, bien sea división en la frecuencia, división en el tiempo, división en el código. Esto en realidad, como hay una red que asigna los canales, o sea, usted le asignan un canal para transmitir, el comportamiento en general es bastante predecible. No es difícil de modelar en general. Hay otros problemas relacionados, por ejemplo, con las tecnologías que utilizan esto. eh, por ejemplo, como el problema de la predicción del canal o el manejo del canal con las tecnologías inalámbricas. Pero estas son más bien técnicas determinísticas. ¿Listo? Usted sabe, o sea, usted básicamente le dice al usuario cuándo transmitir. Usted tiene control de cuándo va a transmitir el usuario. Hay otras técnicas que se llaman acceso controlado, que esas las vemos poco y de hecho ya casi no, bueno, sí se ven un poco pues en Wi-Fi, por ejemplo, a veces, pero no son muy comunes. Entonces, el acceso controlado, normalmente hay un,
hay un, pues, como un controlador que le dice a los usuarios el instante en el que pueden transmitir. Entonces hay diferentes tipos. La primera es el polling, que polling viene como de encuesta. Entonces lo que hace es que eh, el controlador tiene un orden. Entonces él va y le pregunta a este de primero, después le pregunta a este de segundo y después le pregunta a este de tercero, como él quiera. Y le dice, ¿tiene algo para transmitir? Entonces, si tiene algo para transmitir, lo deja transmitir. Pero es el controlador quien determina quién quiere. Entonces él hace un momento, o sea, él encuesta a todos, cada uno. Hay otro que se parece mucho, que de hecho a veces es difícil entender reserva, es difícil entender la diferencia y lo que hacen en este caso es que los usuarios le dicen, hey, yo quiero transmitir. Entonces los nodos piden turno y normalmente el controlador entonces organiza los turnos según cómo se lo pidieron y informa quién transmite. O sea, como que le informa, usted en este va a transmitir en este y este va a transmitir en este. Entonces tienen un poco, la diferencia principal es que en el polling el controlador va y pregunta, en la reserva los nodos son los que piden y el controlador organiza los turnos. Y finalmente hay uno que se llama token passing. Normalmente se utiliza mucho en esquemas de anillo, entonces lo que se hace es que tiene un esquema de anillo, varios nodos conectados en un anillo, y hay un token, como un testigo, y ese testigo, quien tiene el testigo puede transmitir. Entonces una vez este tiene el testigo, transmite, lo pasa, normalmente en un sentido. Después este tiene el testigo, después lo pasa. Si no tiene nada que transmitir, pues simplemente pasa el testigo. Entonces ya eso es token ring. Por ejemplo, un trabajo interesante de seguimiento sería simular estos métodos de acceso controlado, por ejemplo. Y finalmente tenemos los métodos de acceso aleatorio, que esos son los que más nos interesan, que seguramente los estudiantes que vieron ya teoría de teletráfico con la profesora Natalia, les hablaron de uno u otro. Entonces, en el acceso aleatorio pasa algo y es, no existe un control. O sea, miren que en los dos anteriores no hay un controlador, no hay un dueño de los recursos. No hay alguien que determine cómo se entregan los recursos, sino que los nodos se autorregulan. ¿Cómo así? Y es lo que pasa normalmente, por ejemplo, en un diálogo entre conocidos. Entonces, el acceso aleatorio, los nodos transmiten cuando tienen que hacerlo. O sea, no hay una forma que me diga exactamente como que usted en este momento transmita, no. Si yo llego, si la capa de aplicación, discúlpenme 2 minutos muchachos, yo voy por un poco de agua.
Listo. Entonces, los nodos transmiten como cuando tiene que hacerlo. La capa de aplicación le genera a usted información y usted simplemente busca ponerla en el medio. Entonces, esto ya se vuelve algo se llama multiplexación estadística o estocástica. Estadística. Es decir, es difícil predecir el comportamiento. Hay algunos modelos que tratan de predecir la forma en que se transmite la información, eh, eh, pero y funcionan más o menos bien. eh, y es pues como una constante, pues, un constante como forma, o sea, de tema de investigación, más bien, ¿cierto? Constante tema de investigación, cómo se genera eventos. De hecho, usted podría pensar, no sé si por allá, ¿se acuerdan de los teletráfico? La generación de tramas o de llamadas, por ejemplo, ¿se hacía con qué distribución? ¿Alguien se acuerda qué distribución aleatoria eh, se utilizaba para tenerla, como para modelar la generación de tramas o la generación de llamadas o de eventos? Normalmente se utilizaba la distribución Poisson, la distribución del señor Pescado. Entonces, eso actualmente usted nunca va a ver un trabajo de investigación que diga que las tramas se generan siguiendo una distribución Poisson. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cómo se mueve, qué modela la distribución Poisson? La distribución Poisson, si quiere la buscamos por acá. La distribución Poisson es una distribución discreta. ¿Qué me dice una función de distribución de probabilidad? Me dice dónde se concentra la probabilidad, acorde pues a unos valores. Entonces, por ejemplo, la distribución Poisson, esta, la de masa, lo que dice es, hay un lambda, que un lambda es una tasa media de llegada. ¿En qué unidades está lambda? Normalmente está en eventos eh, por una unidad, no es necesariamente de tiempo, sino por una unidad que usted determine para medir esa cantidad de eventos. Por ejemplo, en nuestro caso sería cuántos paquetes por unidad de tiempo, eso sería una tasa. Pero por ejemplo, si usted quiere medir los huecos en la regional, usted sería huecos por cada la unidad de longitud. Entonces, la tasa, miren que lo que hace cuando la tasa es muy pequeña, la mayoría de probabilidad se concentra alrededor de esa tasa, ¿cierto? Por ejemplo, si la tasa es 4, vea que la mayoría de la probabilidad se concentra alrededor de esa tasa. ¿Por qué? Porque es una tasa media. Y quiere decir que, no en todos los casos, todas las distribuciones, que probablemente l- la mayoría de ocurrencias, cuando usted está midiendo ese evento, den alrededor de ese valor. Por ejemplo, si usted dice que eh, se generan en promedio 3 paquetes por segundo, usted cada vez que va y mide cada segundo, la mayoría de los valores van a estar alrededor de ese 3. Eso quiere decir cómo la distribución, o sea, cómo se distribuye em, cuál es la distribución de esa función, de ese evento. Entonces eso normalmente
para llamadas funciona, porque una llamada es un evento, pero cuando usted está hablando de tráfico de Internet, esto no funciona. Por ejemplo, en el tráfico de Internet, algunas veces se utiliza una que se llama una distribución Pareto, creo que es con doble T, Burst, o sea, como Pareto ráfaga, que es otra que depende de otras cosas. Ah, no es con una sola T. Bueno, ahí me volví a equivocar. Con una sola T, listo, ya tienen el más punto 0,5. Ya completaron el punto uno para todos. Vamos a ver si está. eh, pues, parece que no está, pues como. Pues la miramos con más calma. Entonces, eh, si utilizan ese tipo de distribuciones, la Poisson no funciona bien. Entonces, en acceso aleatorio, hay diferentes pues, tipos de acceso aleatorio. Seguramente ya vieron algunos. El más famoso, el que casi siempre sale en los ejemplos, es el aloha. Entonces el aloha era, pues es normalmente el que se utiliza, que seguramente lo vieron, para explicar técnicas de acceso aleatorio. Y pues la historia, hay como muchas historias alrededor de eso. Y pues lo único que yo, pues como no he podido como encontrar la historia definitiva sobre aloha, solamente pues como conjeturas en un montón de partes. Seguramente sí iba a estar, no tenía pues como la idea para buscarlo. Entonces lo que se hacía era que se creó para comunicar estaciones en la Universidad de Hawái, que normalmente Hawái, si ustedes lo ven, por ahí es un archipiélago, ¿cierto? Miren que eso es como un archipiélago, son diferentes islas, ¿cierto? Entonces querían comunicar esas islas y pues lo más sencillo era utilizar radio. Estamos hablando de hace un montón de tiempo, hace más de, yo creo que hace ya 60 años, 50 años, por ahí. Juan Diego hace una pregunta interesante y dice, ¿la distribución paso toma el uso del medio por parte de los usuarios de manera individual o como conjunto? Es una pregunta interesante porque usted, pues vamos a ver si le entendí bien a Juan Diego, y es que usted tiene varios nodos, ¿cierto? Todos esos nodos comparten un medio, ¿cierto? Comparten el medio. Entonces, esos nodos generan tramas para enviar para poner en el medio. Entonces, lo que dice Juan Diego es que si la distribución Poisson es por acá, eh, tiene un K y un lambda, es individual o, o es una toda por el sistema, ¿cierto? K del sistema, lambda del sistema. ¿Cierto? No sé si esa era como la pregunta que quiere hacer Diego, si es una por cada usuario o, o sea, si usted modela cada usuario o lo que hace es que modela el sistema. Si usted lo modela como Poisson, las Poisson tienen una propiedad, ¿cierto? Que es, que es muy útil, o sea, es demostrable. Y es, si usted tiene una, o sea, porque esto, ¿cómo sería? Esto sería una suma de Poisson. O sea, usted lo que haría sería sumar las frecuencias, o sea, porque son todas las frecuencias que aportan, entonces la frecuencia va a ser mayor. Entonces, normalmente lo que dice es que la suma de Poisson, de distribuciones Poisson, es igual a una Poisson
con la sumatoria de las lambdas. Entonces usted la puede hacer por cualquiera de las dos. Puede tener una Poisson que determina la llegada de tramas al sistema completa, que va a ser la suma de todas las Poisson, o una Poisson individual. Y el resultado, pues en general, o el modelamiento sería, era por acá. Vamos a ver. Sí, bueno, acá está más o menos. Esto, a ver si acá está. No. Entonces, sumar es dos variables aleatorias independientes, tal. La suma de variables independientes de Poisson, pues una distribución por conjunto igual a la suma de los parámetros de la variable original. Entonces, tiene una propiedad muy bonita. Entonces, no importa cómo la modele. Vea que están hablando de dos, no son ni siquiera de tasas iguales, están hablando de tasas diferentes. Vea que hay dos lambdas, lambda uno y lambda 2, ¿cierto? Eh, y vea pues que exactamente le da que es la suma, le da una distribución Poisson con la tasa que sea igual a la suma de a la suma de los parámetros. Entonces, en esto, para efectos, o sea, afortunadamente, pues cuando usted modela con eso, que lo puede modelar, pero no es real. Listo. En la distribución pasó para tráfico de internet, no es real, pero le da eso. Entonces, podemos hacer, o sea, los que quieran trabajar con esto, los que les interese, por ejemplo, simular estas cosas como trabajo de seguimiento, lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. O teniendo una tasa individual o simplemente una tasa general que representa la suma de las tasas. Ya, listo. Afortunadamente, propiedades de la distribución de Poisson. Bueno, entonces Aloha, volvemos como que era un intento de comunicar estaciones de radio de la Universidad de Hawái. Pues hay muchas conjeturas alrededor de eso, entonces lo que usted no, lo que una de las que más me convence es usted tenía varias estaciones distribuidas con su nodo de transmisión y había estaciones repetidoras. Entonces, lo que se tenía es que se tenía un canal de subida y un canal de bajada. Entonces, el problema en realidad era cuando se utilizaba el canal de subida. Si dos estaciones utilizaban el canal de subida al mismo tiempo, o pues antes de que el otro terminara de transmitir, en el espacio en que los dos se transmitieran, habría una colisión. Entonces, estas señales eh, dependiendo pues de muchas cosas, interfieren en la otra y la información no se entrega correctamente. Y por lo tanto, ambas señales se tienen que retransmitir. Entonces, Aloha se convierte en un método de acceso al medio porque permite a las estaciones hacer retransmisión. Usted, por ejemplo, entonces tiene varias estaciones, que seguramente este dibujito se lo han pintado varias veces, y en el eje X tiene el tiempo. Si usted tiene esto, entonces usted se da cuenta que, por ejemplo, acá hay una colisión y que acá también hay una colisión. Entonces, esta trama, esta trama
esta trama y esta trama se tenían que retransmitir. Y esta trama era la única que se transmitía correctamente. Y eso tiene algo interesante desde dentro de la distribución Poisson. ¿Por qué? Porque usted podría medir o podría calcular la eficiencia de este método. ¿Y cómo es la eficiencia de este método? Pues usted podría simplemente calcular desde las tramas correctas, qué proporción de las tramas correctas, correctamente transmitidas sobre las tramas transmitidas. Es cierto. Es como decir, ¿cuál es la eficiencia, digamos, de un delantero? Usted podría pensar en una medida de esas cruda, ¿cierto? Y sería decir, de cuántas, de cuántos tiros al arco, cuántos tiros de esos terminan en gol. Entonces usted podría decir que, por ejemplo, no sé, Erling Haaland, o bueno, de pronto un jugador de corte ofensivo que conozcan más, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, perdón. ¿Cuántas? O sea, si de 17 de cada 100 tiros son gol al arco, entonces sería que tiene una eficiencia del 17%. Acá sería, si 17 de cada 100 tramas se transmiten correctamente, eh, pues sería más o menos una eficiencia del 17%. Eso se puede calcular de manera muy burda, muy burda, ¿cierto? Entonces, eh, usted podría y tendría que tener primero, o sea, tendría que tener primero una tasa de intento. Entonces, una tasa de intentos que usted, eso adicionalmente, pues la tasa de intentos acá, usted no solamente tiene los intentos nuevos, sino los intentos de retransmisión, más retransmisión. Y tiene que tener una probabilidad de éxito. Listo, o sea, si yo, es decir, ¿cuántos, como para graficar eso, o sea, usted dice, tengo tantos intentos por unidad de tiempo, tengo una probabilidad de éxito, usted más o menos con ese tiene cuántas tramas transmite correctamente. Entonces el problema es, en realidad, hallar esta probabilidad de éxito. Y eso se puede hacer por ejemplo, pensando con una distribución Poisson. Y de hecho, en este caso, como para este evento particular, él se acercaba pues normalmente a la realidad. Entonces, pensemos, por ejemplo, eh, o sea, pensemos en cuándo una trama se transmite correctamente. Entonces, pensemos primero en que hay un tiempo medio de trama. Acá las tramas no tienen ningún tamaño, es decir, no tienen ningún tamaño fijo, perdón, pero podemos calcular el tiempo medio de trama, como lo hemos hecho para calcular una aproximación, como lo hemos hecho, por ejemplo, en teletráfico. Tiempo medio de trama. Listo, entonces digamos que ese tiempo medio de trama es un tau. Y tomemos un, un equipo que está transmitiendo. Entonces digamos que el equipo decide transmitir acá, de una trama. Listo. Esa trama, digamos que puede durar tau, que es el tiempo medio. ¿Qué se tiene que garantizar? Se tiene que garantizar que nadie
que nadie haya transmitido en un tiempo tau antes al inicio de transmisión de trama, ni en un tiempo tau durante la transmisión de la trama, ¿cierto? Eso así usted garantiza que no haya una colisión. ¿Por qué? Porque si alguien transmitió antes de un tiempo tau, es muy probable que esa trama tenga esta longitud, ¿cierto? Y acá haya una colisión. Y obviamente si alguien transmite durante el tiempo que está transmitiendo ese usuario, pues va a haber una colisión. Entonces vea que lo que tiene Aloha tradicional es que usted tiene que asegurar que durante dos tiempos de trama, no haya transmisión. Entonces, esto se puede digamos, pasar a una distribución Poisson. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que según esta tasa, o sea que la probabilidad de que haya cero eventos en un lambda, que ya vamos a hablar cuál es ese lambda. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito va a ser que no haya intentos durante ese tiempo de trama. Entonces vamos a volver a la distribución Poisson. ¿Qué me dice la distribución Poisson? ¿Dónde estamos? Pues Pareto. La distribución Poisson dice que la esperanza de lambda de eventos en un intervalo, o sea, dada pues como la esperanza, que es la media, ¿cierto? De lambda de eventos en un intervalo, la probabilidad de tener cada evento en el mismo intervalo es esto. Entonces me da la probabilidad de tener tantos eventos en un intervalo lambda. Y miremos, entonces esto traigamos acá. Entonces, la distribución Poisson me dice, entonces la probabilidad de tener cero eventos o la probabilidad de tener k eventos con un lambda es igual a e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Entonces ya sabemos qué es k para nosotros. K es cero, pero ahora el problema es lambda. Entonces, ¿cuál es la tasa? La tasa lambda simplemente es el número de paquetes en promedio o de tramas por tiempo de trama, tiempo medio de trama, ¿cierto? Porque lo estamos mirando acá. Dijimos, bueno, tau es un tiempo de trama, entonces yo quiero ver es tiempo medio de trama, yo quiero ver es cuántos paquetes se generan en este tiempo medio de trama. Pero recordemos lo que nos dice Poisson. Entonces Poisson nos dice, a ver, bajo una distribución Poisson con esperanza lambda o con tasa media lambda en un intervalo, la probabilidad de cada eventos en el mismo intervalo. Pero acá nosotros no queremos tener la probabilidad de cero eventos en un tiempo de trama, ¿cierto? No solamente en un tau, sino que queremos en dos tiempos de trama. Entonces, ¿cuál es la tasa en dos tiempos de trama? Simplemente es 2 lambda. O sea, la tasa sube. ¿Por qué? Si usted tiene, o sea, si usted tiene una tasa de 5 paquetes en un segundo, cuando usted la escala a 2 segundos, que es por ejemplo lo que estamos viendo acá, o sea, sería dos tiempos de trama, si el tiempo de trama fuera un segundo, sería 10 paquetes cada 2 segundos. Entonces el lambda cambia. Entonces el lambda original, que sería el número de paquetes por tiempo de trama, pasa a ser 2 lambda. Entonces reemplazamos eso ahí, entonces queda e a la menos 2
la tasa, que por ejemplo la tasa la podemos llamar, puede ser, sí, puede ser lambda, pues, en este caso, no hay problema. Lambda a la 0, 1, y k factorial, el factorial de 0 da 1. ¿Listo? Entonces eso tenemos, esto es la probabilidad de éxito. Y es decir, que no se transmita nada en ese punto. Entonces ya tenemos que tenemos una función que me dice cuánto es la eficiencia de ese método para diferentes valores de el intento, entonces de intentos de trama. Entonces tengo una tasa de intentos del canal, nos podemos llamar la función de eficiencia, que tenemos, que tengo una tasa de intentos del canal, cuántos intentos hay, lambda, por la probabilidad de éxito que es a la menos 2 lambda. Yo tengo unas tasas de intentos, yo puedo variar la tasa de intentos, eso me da la probabilidad de éxito y eso me da más o menos la eficiencia. La tasa de intentos por la probabilidad de éxito. Grafiquemos eso. Esta es muy gusto. ¿Eso qué es? Eso es simplemente x por e a la menos 2x. Entonces x va a coger solamente valores positivos porque x es la tasa de transmisión y vea dónde tiene el máximo. El máximo está en 0,5. ¿Qué quiere decir 0,5? Si yo envío 0,5 paquetes en promedio por el tiempo medio de trama, estoy teniendo una eficiencia máxima del 18%. O sea, lo máximo que usted puede tener en Aloha era 18 paquetes por cada 100 se transmiten correctamente. Si usted tiene tasas más pequeñas, la eficiencia va a ser más pequeña porque usted está desaprovechando el canal y si usted obviamente se pasa, ya envía más de 0,5 paquetes por unidad de tiempo, pues por unidad de que el tiempo que es por tiempo promedio de trama, usted se está tirando en la eficiencia, o sea, cuando usted grafica la eficiencia. Entonces, después de esto vino algo que se llamó aloha ranurado. Ranurado. Que lo que hacían era, ok, entonces tenemos esto, ya lo que hacemos es que dividimos esto en slots y usted solamente puede transmitir no cuando quiera, sino dentro del slot. Entonces tengo estaciones de nuevo y las estaciones solamente transmiten en el slot, pero no hacen ninguna verificación. Entonces, por ejemplo, acá hay una colisión. Y usted también podría modelar esto, pero usted acá ya para la probabilidad de éxito no tiene que sacar, no tiene que garantizar que en dos tiempos de trama no se transmita nada, sino que solamente en un tiempo de trama. ¿Por qué? Pues porque ya usted garantiza que todos transmitan al mismo tiempo. O sea, la única forma de que haya una colisión es que a otro le dé por transmitir al mismo tiempo. Entonces usted debe garantizar que durante ese tiempo de trama no transmita a nadie. Entonces usted ya acá la probabilidad de éxito, cuando usted la hace, ya no es E a la menos 2 lambda, porque la tasa cambia, sino E a la menos lambda. Si usted grafica esto, vea que es una curva parecida, pero el máximo lo tiene en 1 cuando usted transmite en promedio una trama por tiempo de trama y la eficiencia se dobla, pasa del 18 al 36%. Entonces mira que solamente con ranurar usted está doblando la eficiencia.
pero un costo. ¿Por qué? Porque usted, esto no es fácil de implementar. Esta sincronización no es fácil, no es para nada fácil de implementar. ¿Listo? Eso tiene sus dificultades y sus costos. Es muy caro, es mucho más caro usted implementar un sistema de estos que un sistema como Aloha tradicional. Entonces usted siempre hace como el, hace como la conversión o la equivalencia en que, o sea, qué necesito en realidad. O sea, necesito la eficiencia del 36%, pues esto ya no se utiliza, ¿cierto? La hoja ya no se utiliza. La eficiencia necesita ser muy alta o no me justifica esas cosas. Todo depende de qué, depende de sus necesidades, depende de las aplicaciones que usted esté desplegando. ¿Listo? Entonces, aloja ranurado. Entonces, vea que solamente con adicionar algo ranurado mejora demasiado la eficiencia. Entonces después dijeron, ok, listo, esto no verifica si hay una colisión, pero entonces pensemos en detección de colisiones. Entonces vea que el tema de esto es que si hay una colisión, los dos, perdón, no detección de colisiones antes, no, sino detección de portadora. Entonces vea que en Aloha nunca se hacía una revisión si el medio está ocupado o no. Y eso lo que hacía era que se generaban un montón de colisiones. Pues entonces después qué pena, muchachos, es que se descargó el micrófono. ¿Hasta dónde escucharon? Sí, ahí van a escuchar un poquito más mal porque estoy utilizando ya el micrófono del computador, pero se descargó. ¿Hasta qué parte escucharon exactamente? No, cuando estaba hablando, pues apenas puso el título, detección de portadora. Ah, bueno, listo. Perdón. Entonces ya hablemos volvemos a hablar de eso. Entonces, como venía diciendo, en Aloha no se verifica si el medio está libre. Entonces, solamente por no hacer eso, pues usted tiene ya un montón de problemas porque cualquiera transmite cuando quiera y hay colisiones. Entonces, en los métodos de detección de portadora, lo que se hace es cuando llega una trama, hay un nodo, ese nodo revisa si en el medio hay transmisión. Si hay una transmisión, entonces decide no transmitir, pero entonces, ¿cuándo transmite? Entonces, hay tres formas. Entonces, la primera es la que se llama uno persistente. Entonces, él empieza, sigue monitoreando el medio, monitorizando también con los españoles, y una vez lo encuentra libre, transmite. ¿Listo? Eso tiene una ventaja y es que el canal se mantiene, o sea, se aprovecha muy bien el canal. Pero ¿qué pasa si otra estación llega por acá también a intentar transmitir? Lo más seguro es que cuando las dos encuentren el medio libre, intenten transmitir
y haya una colisión. Entonces, listo, eso, más colisiones, mejor utilización del medio. O sea, se mantiene del medio, o sea, se mantiene más bien como lleno de, o sea, como muy poblado el medio, pues por así decirlo. La otra es, tenemos lo mismo, hay un nodo que llega un paquete, le llega un paquete para transmitir y lo que hace es inmediatamente, pues, revisa el medio, lo encuentra ocupado. Sí, perdón, es que no se entiende nada. Él dice carrier sense, detección de portadora, ¿listo? Eh, entonces, él detecta, está ahí, y lo que hace es que espera un tiempo aleatorio y vuelve a revisar. O sea, no está constantemente revisando el medio. Y esto se llama no persistente. ¿Listo? Eso que tiene, hay menos colisiones, pero también menor utilización del medio. Entonces, y hay otro también que lo que hace es el canal está ocupado y no tiene algo que transmitir y lo que hace es que constantemente va a censar y va a dividir, entonces ya una vez lo encuentre libre, eso lo va a dividir en time slots, la va a dividir eso en tiempo. Y acá lo que va a hacer es que va a tirar una moneda cargada con probabilidad P de transmitir. Si esa moneda cae del lado de transmitir, transmite, o si no, espera el siguiente time slot, mira si está libre y vuelve a tirar la moneda. Listo, entonces eso se llama P persistente. Y trata de establecer como un punto medio entre los dos anteriores. Listo. Entonces, si usted, voy a ver si traigo una simulación en la próxima clase para que sigamos con él. Si usted es capaz de simular esto, usted se da cuenta que solamente con la detección de la portadora, usted mejora ostensiblemente la eficiencia que tenían al ojo. ¿Por qué? Porque usted se está evitando colisiones. Entonces, con eso se está evitando retransmisiones. Vea que cuando usted evita una colisión, usted evita dos retransmisiones, como mínimo, ¿cierto? Solamente con eso. Eso no quiere decir, detección de portadora no quiere decir que no haya colisiones. ¿Por qué? Piénselo así. Si usted tiene, normalmente estos medios son buses, o sea, son un cable largo. Y supongamos que hay una estación acá. Y esa estación encuentra el medio libre y empieza a transmitir. Entonces él envía la información. Este bit, digamos, cuando envía la información, este bit de información o esta va aquí. Eso tiene una velocidad de propagación. Y supongamos que usted tiene una estación acá. Si esa estación, o sea, revisa el medio aquí, lo va a encontrar libre y va a empezar a transmitir antes de que la señal llegue hasta ahí. Entonces hay una colisión. Entonces la detección de portadora no evita las colisiones. De hecho, vamos a ver que evitar las colisiones es difícil. De hecho, no tenemos en Ethernet particular, o sea, ya nos acercamos mucho más a Ethernet. En Ethernet
el método no, o sea, el método que no es este es otro, no evita las colisiones, sino que más bien las detecta. Aquí si no estamos detectando colisiones, estamos detectando el medio, o sea, detectando si hay algo en el medio antes de transmitir. Pero entonces, si hay una colisión, los dos terminan de transmitir igual. O sea, usted evita las colisiones que se dan por no revisar el medio, pero las colisiones se siguen dando. ¿Listo? Entonces, más en la próxima clase traigo una simulación sencillita de esto para que veamos la diferencia, para que vean un poquito ustedes cómo se simula, y les pueda servir eso como para entender algo. Esto sigue siendo un poquito de introducción. Y miramos los siguientes técnicas de acceso que son Carrier Sense eh, eh, y con Collision Detection. Listo. Por ahora eso era lo que les tenía hoy. Eh, de nuevo, gracias por asistir y perdón por no asistir presencialmente. Nos vemos entonces el martes. Listo, nos vemos el martes en laboratorio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo sé que es un tema, pues, como de pronto ya lo habían visto, pero estamos todavía como en un repaso. Listo, profe. No, muchísimas gracias. A Gracias, usted, profe. profe, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy bien, profe.